Hoy nos toca el capítulo número 9 del segundo libro de Samuel. Capítulo número 9 del segundo libro de Samuel. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, leemos tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, amén. Tiene por título el capítulo Bondad de David hacia Mefiboset. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Gloria a Dios y bendita es su palabra. Aquí vemos, como el título lo dice, bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Recuerden que las escrituras habían dicho que Jonatán había ligado su alma con David y amaba a David como si fuera el mismo. Como nos manda la palabra del Señor, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Fíjense, eso nos enseña las escrituras, que nosotros debemos amar al prójimo, a nuestro hermano, como a nosotros mismos. Es por eso que un hijo o una hija de Dios no puede ser egoísta. Es por eso que un hijo o una hija de Dios no puede buscar solamente lo suyo propio.
Y eso también lo enseña la palabra. Que nosotros no debemos buscar solamente lo de nosotros. Está bien que nosotros busquemos lo que necesitamos, pero también nosotros tenemos que pensar en nuestro prójimo. Uno recibe bendiciones de Dios, pero también esas bendiciones uno las comparte con el prójimo, con el necesitado, con el que no tiene que comer, con el que no tiene que vestir, con el que no tiene. Entonces Dios bendice a uno para que uno comparta con el prójimo. Fíjense que todas estas características, hasta ahora que hemos estado leyendo capítulo tras capítulo, vemos cómo David ha estado alineado a la palabra. Él como rey no tenía necesidad de hacer lo que en este momento estaba haciendo, por todo lo que Saúl había hecho. Saúl lo buscaba para matarle, y cuando lo tenía enfrente y tenía la lanza, se la tiraba, que si lo hubiese atrapado, lo mata. Pero Dios siempre lo guardaba. Y como siempre decimos, fíjense que David nunca maldijo al rey Saúl. Nunca habló nada negativo en contra de él. Y teniendo justificación. Pero nunca lo hizo, más bien lo llamaba el ungido de Jehová. Y siempre habló bien hacia el rey Saúl. Siempre habló bien. Y vemos, claro, después que ellos murieron, a él eso le pegó mucho, le dolió mucho. Y más todavía que ahí murió también Jonatán. Jonatán se había portado muy bien con David, pero todas esas cosas las hace el Señor. Porque Jonatán también vimos que fue usado por Dios para ayudar a David. Y las cosas nada, mire, aprendan eso, nada pasa en este mundo por casualidad. Nada. Cuando algo pasa es porque es Dios que lo permite. Pero nada es por casualidad. Entonces vemos que Jonatán muchas veces arriesgó hasta su vida. Porque el rey Saúl pudo hasta haberlo mandado a matar, así sea su hijo. Por traidor, porque una vez le dijo así, por traición. Porque estaba ayudando a David. Entonces él arriesgó hasta su vida por ayudar a David. Y aquí vemos David, que David dice, está preguntando: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Fíjense, de alguna manera él quería bendecirle. A pesar de todo lo malo que el rey Saúl había hecho en contra de él, toda la persecución que tuvo ahí tiempo escondiéndose, que hasta tuvo que meterse allá con los enemigos, vivir entre los filisteos, nada más para esconderse. Y todavía vemos la actitud de Saúl, vemos la actitud de David, y vemos su corazón. Y es asombroso ver su corazón, por eso que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y lo vemos. Miren todas las cosas que ha vivido, todas las cosas que ha pasado, todas las cosas que Dios le ha permitido pasar y vivir. Y miren cómo está su corazón. No se llenó de odio, de rencor, de amargura, de falta de perdón. Más bien, fíjense ahora, tiene la actitud, ahora quiere agradecer. Ahora quiere bendecir. Quiere bendecir a la familia, si alguien había quedado vivo, por supuesto, del hombre que lo perseguía para matarle. Fíjense. Quería bendecir la familia de los que habían quedado vivos, ¿no? Del hombre que lo perseguía para matarle. Y vemos que él está preguntando: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Fíjense, este Siba era un siervo del que era rey Saúl. Y lo mandaron a llamar porque, como era siervo, él era el que podía tener esa información.
si había quedado algún familiar, alguien de su familia vivo, porque David quería hacerle misericordia. Y llamaron a este hombre Siba. Y David empezó a preguntarle, el rey David. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Porque el hombre le dijo que sí, que había un hijo, todavía de Jonatán, pero que era lisiado de los pies. Aquí me imagino cuando está hablando que era lisiado, tenía algo en los pies que no podía caminar. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo del rey de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjense la actitud que está teniendo David. Aquí está demostrando integridad. Está demostrando integridad, está demostrando misericordia, está demostrando amor. Por todas las cosas que aquí está haciendo. O mejor dicho, aquí que en ese momento hizo. Fíjese que David tenía un corazón, por eso que tenía un corazón conforme al Dios. Fíjese el amor que había tanto en su corazón. Como le dije, él no tenía la necesidad de hacer eso. Pero fíjense cómo en el corazón estaba el buscar a alguien para bendecirlo. Alguien que había quedado vivo, si quedaron vivos, de la familia de Saúl. No importa lo malo que hicieron, no les importó. Tenía en su corazón bendecir. Fíjense, devolverle toda la tierra, todo lo que era del rey Saúl, todo lo que era de Jonatán, todo. A devolvérselo a alguien que haya quedado vivo, para que quedara como herencia en sus generaciones, allí en su propia línea sanguínea. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y no le bastó con devolverle todo, de entregarle todo lo que era de Saúl, todo lo que era Jonatán, Jonatán era el hijo de Saúl y Jonatán era el padre de él. Aquí en este capítulo nos relata qué le pasó al muchacho en los pies, pero tenía sus pies, algo tenía, que no los tenía normal, porque estaban lisiados, dice aquí. Entonces vemos que, aparte de eso, no bastó con quererle devolver todo, todas las propiedades, la tierra, casa, todo lo que fue de Saúl y Jonatán, sino también que iba a comer siempre en su mesa. O sea que todos los días iba a comer allí, con todo lo de, todo el conjunto de los que estaban ahí, siempre se ponían los reyes y todos allí los distinguidos líderes allí. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Al hijo de tu señor, porque el señor de él era Saúl. Entonces ahora le está diciendo David a Seba que todo lo que era de Saúl, pues de su casa, se lo dio al hijo de Jonatán. Entonces le dice, tú pues, y le comienza a explicar y a decir lo que hará. Le empieza a dar instrucciones. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos
y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. O sea que prácticamente lo estaba poniendo como allí, como para que administrara todo, para que sembrara las tierras, todo, la administrara las tierras, todo eso. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Fíjense, todos los hijos del rey comían allí a la mesa del rey. Y él, que él fue el único que quedó vivo, el hijo de Jonatán, también iba a comer a la mesa con el rey David. Fíjense, wow, de verdad que asombra las cosas que David hacía, o mejor dicho, David hizo. De verdad que asombra cómo muestra su integridad. Era un hombre que obraba aquí en justicia, porque eso es hacer justicia, lo que él hizo, obrar en justicia. Aunque a él lo querían era matar, destruirlo todo, pero fíjense cómo él obra en justicia, devolviéndole todo lo que era de rey Saúl, de Jonatán, todo al hijo de Jonatán. Y aparte de eso, darle ese honor, porque ahí solamente no cualquiera comía a la mesa del rey. Fíjense cómo dice: comerá a mi mesa como a uno de mis hijos. O sea que él iba a comer allí en la mesa, como así tenían los derechos los hijos de David, así también iba a comer Mefiboset, como si fuera un príncipe, como si fuera un líder. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, fíjense, ya tenía un hijo ya, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. De verdad que esto es increíble. Cada vez que uno lee estos capítulos uno se asombra de cómo es el comportamiento, cómo debe comportarse un hijo o una hija de Dios ante las situaciones que se presentan en esta vida. ¿Qué hijo o hija de Dios no ha presentado persecución? Puede ser que han presentado persecución tanto física como le fue a David, pero también han presentado persecución espiritual. ¿Qué hijo o hija de Dios no ha pasado por tribulaciones? ¿Qué hijo o hija de Dios a veces ha pasado por situaciones de muerte? Ahí vemos hasta el caso de Job. Se le murieron los 10 hijos. Aunque a David directamente lo estaban buscando para matarle, a Job le estaban buscando, le mataron los 10 hijos. Aunque a David nunca le hicieron daño, porque Dios no lo permitió, a Job sí se le murieron los 10 hijos. Y quedó en la ruina y todo. Hoy en día nosotros como hijo o hija de Dios, ¿cuánto también de una manera diferente ha vivido cada hijo o hija de Dios? Proceso, prueba, tribulación, angustia, persecución, así como vivió David. Todos de alguna u otra manera en la iglesia de Cristo hemos vivido, pasado cosas, hemos vivido, como quien dice, hemos vivido días malos. De repente no se han muerto los 10 hijos, se le ha muerto 1, 2, 3, un esposo, una esposa, se le ha muerto una madre, un padre, un hermano, una hermana. Claro que todos hemos pasado por tiempos de tribulación y angustia, claro que sí. Pero ahí vemos cómo David
ante todas esas situaciones que él vivió, su conducta. Y fue una conducta intachable. Obraba en justicia, en misericordia, no murmuraba, no criticaba. Cuando estaba pasando una cosa terrible, aparte que él no había hecho nada, no había cometido ningún delito. Y vemos como él no salía nada malo, de su boca no salió nada malo. Nunca se puso a criticar, a murmurar al rey Saúl, que era el que lo quería matar. Y tenía el motivo para hablar. Y él nunca habló nada, siempre le decía al ungido de Jehová, líbreme Dios de tocar el ungido de Jehová. Y si nosotros con eso examinamos nuestra vida, podemos ver tantas fallas que en nosotros hay. ¿Cuántas veces hemos pasado una situación negativa y en vez de decir, Señor, gracias porque tú tienes todo bajo control? ¿Cuántas veces nos caímos en crítica, en murmuración, en queja? Reprochándole a Dios, ofendiendo a Dios por lo que uno está viviendo. Ahí hay mucho que meditar. Mucho que meditar y mucho que corregir en nuestras vidas. Vemos la conducta, por eso es que la Biblia dice, siempre dice, que David tenía un corazón conforme al de Dios. Él no guardaba rencor, lo demostró. Le hicieron, y siempre su corazón estuvo limpio. Nunca lo guardó ni un rencor, nada, falta de perdón, nada. Fíjense con todo lo que pasó, con todo el mal que le hicieron el rey David, el rey Saúl. Y todavía está buscando a alguien, búsquenme a alguien a ver si quedó alguien vivo de su casa, de su familia. Quiero hacerle misericordia, quiero bendecirle. Y preguntó hasta que encontró un hijo del rey Saúl, Jonatán. Un hijo de Jonatán, que había quedado vivo, pero estaba lisiado de los pies. Y fíjense, le devolvió todo lo que era de rey Saúl, todo de Jonatán, todo. Y todavía puso a alguien para que lo ayudara, porque él no podía solo, estaba lisiado de los pies. Para que le sembrara, le hiciera todo, se encargara de las tierras, todo. Fíjense todo lo que él hizo. De verdad que el corazón de David estaba lleno de amor. Era un hombre con carácter. Vemos que era un hombre justo. Un hombre que, muy difícil, ese corazón no se le llenaba de odio, de rencor, teniendo motivos. Siempre mantuvo su corazón limpio. Siempre mantuvo su corazón íntegro delante de Dios. Siempre. Entonces vemos ese corazón íntegro, vemos ese corazón limpio. Y tenemos que ver si nosotros, cuando hemos vivido tiempos de prueba, cuando nos ha llegado el día malo, como dice la Biblia, a todos en algún momento le llega el día malo. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. O sea que de eso no se escapa nadie. De las tribulaciones nadie se escapa. El pueblo de Israel tuvo que pasar desiertos. Y hoy en día, todo hijo o hija de Dios tiene que pasar por desiertos. Y así como el pueblo de Israel pasó de todo por ese desierto, 40 años siendo procesado, nosotros también en esta tierra tenemos que pasar de todo, procesos, pruebas, todo tenemos que pasar, desiertos, todo. Y todo para Dios formarnos, todo para Dios pulirnos, todo para Dios capacitarnos. Todo para que estemos preparados para el trabajo de su obra, para que estemos preparados para cuando Él venga a buscarnos, o para que estemos preparados antes de que nos toque partir con Él.
Porque dice la Biblia que al reino de los cielos no entrará nadie con arruga y con mancha. Esos vestidos deben estar limpiecitos, planchaditos. Limpiecito y planchadito. Y para que nosotros estemos así, tenemos que ser procesados y procesados y procesados. Dios tiene que procesar nuestros caracteres, formar su carácter en nosotros. Tenemos que madurar espiritualmente, crecer espiritualmente. Tenemos que llenarnos de Él, de su presencia, de conocimiento, de todo. Tenemos que nosotros alinearnos a la palabra, vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Tenemos que tener nosotros vidas íntegras. Tenemos, como dice el Señor, tenemos que ser santos porque Él es santo. Y ser perfectos, tenemos que llegar a ese estado de perfección, porque Dios es perfecto. Entonces vemos una vez más el ejemplo de David, como un hombre íntegro, con un corazón conforme al de Dios, y todavía, miren, queriendo bendecir a la gente que le había hecho el mal. Por eso que la Biblia dice: bendecid a quienes os maldicen. Bendecid, habla bien de ellos y no hables mal. Y miren cómo David hizo todo eso. Hizo todo alineado a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Y aparte que era un hombre obediente hasta ahora. No movía una mano, no movía un pie. Si primero no consultaba con Dios, no buscaba dirección de Dios. Y todo lo que Dios decía, él obedecía. Vemos que él era un obediente a la palabra. Vemos que él era obediente a Dios. Y todo consultaba con Dios, todo consultaba con Dios. No es que agarraba, inventaba algo y hacía, no. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no. Igual hoy en día debería de hacer eso así. Ese es el deber ser. Uno no puede, ay, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no. Ok, tengo pensado, tengo en mi corazón esto, Señor. Tengo esto en mi corazón, esto y aquello, Padre. Presento esto delante de ti, todo esto, mira, quiero hacer esto, aquello. Te pido tu dirección, te pido que tú me muestres, me guíes, si esto es tu voluntad, no es tu voluntad. Y todo eso tiene que estar alineado a la palabra. Para todo hay que buscar la dirección del Señor. Para todo hay que buscar la dirección de Dios. Todo. Cuando no está la dirección de Dios, hay desastres. Cuando no está la dirección de Dios, hay desastres. Porque es el hombre quien está haciendo y no es Dios. Y hoy en día está pasando mucho así. No todos buscan la dirección de Dios en la palabra. Toman decisiones, pero no leen, no miran a ver qué dice Dios en su palabra. Porque ese es el manual de vida que Dios nos dejó. Para que todo lo que nosotros fuésemos a hacer, decisiones, todo, en todas las áreas, tiene que estar allí a la luz de la palabra. Para que hagamos conforme a la voluntad de Dios y no ofendamos a Dios. Y aunque Dios nos dio libre albedrío, porque a todos nos dio libre albedrío, como dice la palabra, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Ahí está la palabra. Y el que quiera escoge la vida y el que quiera escoge la muerte. La vida es obedecer a Dios, seguir al Señor, obedecerlo, estar pegado con Él, vivir la palabra. Y la muerte es no querer nada con Dios, no creer en Jesucristo, no nada, rechazar la palabra, la Biblia, todo, a Dios mismo. Eso es el camino de muerte, esa es la muerte. Pero el que quiere la vida, sigue a Cristo. El que quiere la vida tiene que estar pegado y seguir al Señor Jesucristo, porque no hay más camino. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Y el que no quiere nada con el Señor Jesucristo tampoco quiere nada con Dios, nada. No quiere nada de su reino, nada de la Biblia, nada.
Entonces ahí hay problema, porque está escogiendo la muerte. Y hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por uno, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo y te pedimos que esta tu palabra, Señor, Dios Todopoderoso, quede sellada en nuestros corazones con tu preciosa sangre, con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, nombre que está por encima de todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén.